Vivo solo. Siempre he vivido solo. Y cuando compré esta casa, una pequeña cabaña de un solo piso en las afueras de Guanajuato, lo hice justamente por eso, por el silencio, por la calma, por no tener que escuchar a nadie más que a mí mismo. La casa es antigua, de esas con suelos de madera que chillan hasta cuando uno respira fuerte, pero eso nunca me molestó. Me gustaban esos sonidos, hasta hace unas semanas. Todo empezó con un goteo, uno muy leve. Pensé que era una fuga de agua o algo normal por la edad de la casa. El sonido venía de una de las esquinas de la sala, donde el piso forma una pequeña pendiente hacia abajo. Ahí hay una loseta distinta, más vieja que las demás, como si hubieran reparado algo en el pasado. Golpeé un poco la madera solo por curiosidad, y sonó hueco. No le di importancia, hasta que una noche escuché el primer golpe. Estaba viendo la tele, ya casi por dormirme en el sillón, cuando escuché toc, toc, toc. 3 golpes perfectamente espaciados debajo del piso. Brinqué del susto. El sonido no venía de una ventana ni de la puerta. Era debajo de mí, como si alguien estuviera atrapado bajo las tablas, intentando llamar mi atención. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración. Nada. Silencio total. Me levanté, fui a buscar una linterna y revisé cada rincón de la casa. No encontré nada. Ni rastros de agua, ni ratas, ni cañerías. Solo ese mismo punto hueco en la madera, en la esquina cerca de la loseta vieja. Esa noche casi no dormí. Los días siguientes, el sonido volvió. A veces eran 2 golpes, a veces 5. Siempre por la noche. Siempre cuando todo estaba en silencio. Al principio intentaba ignorarlo, pero luego comencé a notar algo más. No era solo el golpeteo. Era como si una voz muy apagada intentara decir algo, como un murmullo. Me agaché una vez con el oído pegado al suelo y juro que escuché un susurro. No entendí lo que decía, pero estaba ahí. No era imaginación, no podía ser. Decidí investigar. Fui a la municipalidad a buscar los planos originales de la casa y ahí fue donde todo se torció. Según los documentos, la casa fue construida sobre un terreno que antes era una mina abandonada. Nada raro para la zona, pero lo que me hizo sudar frío fue esto. No debería haber sótano, ninguna ampliación subterránea, ningún cuarto sellado, nada. Solo cimientos planos. Pero yo sabía lo que escuchaba, y cada noche los golpes eran más insistentes. Una tarde tomé valor. Con un martillo y una palanca, me arrodillé frente a esa loseta vieja y la quité. Debajo encontré una tapa de madera gruesa. Estaba cubierta de clavos oxidados, como si alguien la hubiera querido cerrar para siempre. Me temblaban las manos, pero la abrí. El olor que salió de ahí era antiguo, húmedo, como tierra encerrada por décadas. No se veía nada al fondo, así que bajé una linterna. Era un hueco, profundo, con paredes de piedra, y al fondo algo se movió. Retrocedí de inmediato. Cerré la tapa. Volví a poner la loseta, y desde ese día las cosas se pusieron mucho peores. Ahora los golpes no son solo por la noche. A veces ocurren cuando estoy desayunando, a veces mientras me baño, y una vez mientras dormía desperté con la sensación de que alguien estaba justo bajo mi cama, golpeando desde abajo. Ayer fue la peor noche de todas. Estaba sentado en la sala tratando de no prestar atención cuando lo escuché con claridad. Ya no fue un murmullo, fue una voz, cansada, seca, pero clara. Dijo: «Llévame. Por favor, sáqueme de aquí». Sentí que el corazón se me detenía. No pude moverme por casi un minuto. No abrí la trampilla. No esta vez, ni pienso hacerlo. Hoy por la mañana, marqué a una empresa de demolición. Les pedí que vinieran lo más pronto posible. Dije que era por una plaga, una grieta estructural, cualquier excusa, porque si esa cosa, lo que sea que esté ahí abajo, encuentra la forma de salir antes que ellos lleguen, entonces esta historia no terminará aquí. Nunca me gustó ese porche.
Desde el primer día que renté esta casa, algo en el aire del sótano me parecía diferente, más frío que el resto, más denso, como si el tiempo ahí abajo se moviera más lento. Es una casa antigua, en Puebla, techos altos, piso de madera y un sótano pequeño, casi olvidado, con una sola lámpara colgante que parpadea cuando hace frío. Al principio no me importaba, ni siquiera bajaba. Usaba ese espacio solo para guardar caixas, ferramentas, lixo electrónico. Pero hace unos meses empecé a escuchar cosas, pequeños golpes durante la madrugada, arrastros lentos, como si alguien caminara descalzo por el concreto. Al principio pensé que era el eco de la calle o los caños, pero cada noche los sonidos se hacían más claros, más insistentes. Una madrugada me desperté a las 3:41, exactamente, con un sonido seco, como si algo hubiera caído fuerte en el sótano. Bajé con una linterna, descalzo, aún medio dormido. Abrí la puerta y no vi nada fuera de lugar, pero juro que por un segundo sentí que había alguien ahí respirando. No volví a bajar por semanas, pero los ruidos seguían. Entonces compré una cámara de seguridad barata, de esas con visión nocturna. La escondí en una estantería oxidada, apuntando directo al centro del sótano. Lo hice más por paz mental que por otra cosa. Necesitaba ver que no había nada, que todo estaba en mi cabeza. Conecté la cámara al celular. Grababa por movimiento. Si algo se movía en el sótano, me mandaba una notificación. Los primeros días nada, todo normal, hasta que una noche llegó la primera alerta. Eran las 2:17 de la madrugada. Vi el celular vibrar y pensé que era un error, pero cuando abrí la grabación, vi algo, una figura, alta, quieta, parada justo en el centro del sótano, mirando al techo, de espaldas a la cámara, totalmente inmóvil. No pude distinguir su rostro ni su ropa. Solo se veía su silueta, recortada en gris verdoso por la visión nocturna. Lo extraño es que la figura estaba ahí desde el primer segundo del video. No se ve entrando, solo aparece. La grabación duró exactamente 3 horas y 8 minutos. La figura no se movió ni un centímetro. Solo estaba ahí, mirando hacia arriba, como si esperara algo. Detuve el video y bajé corriendo al sótano con un bastón en la mano. Revisé cada rincón. Nada, ni marcas, ni pisadas, ni rastros de entrada forzada. Lo único raro era que la lámpara estaba apagada, y yo recordaba haberla dejado prendida. Volví a revisar el video. Frame por frame, intenté hacer zoom, pero la cara nunca se ve. Solo una cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, en una postura tensa, antinatural. Guardé el archivo e intenté dormir. No lo logré. Esa misma noche, a las 5:50, otra notificación. Nuevo video. Pero esta vez fue peor. La figura no estaba de pie, estaba sentada en el suelo, pero no sola. Había otra figura más pequeña, justo frente a ella, como si estuvieran frente a frente. La más pequeña movía la cabeza levemente, como si susurrara algo. No se escuchaba sonido, solo ese movimiento constante, apenas perceptible. La grabación terminó cuando ambas figuras se desvanecieron en la oscuridad, sin levantarse, sin salir, como si se borraran del aire. Ahí fue cuando me convencí de que no estaba loco, pero tampoco supe qué hacer. Desconecté la cámara, bloqueé la puerta del sótano con un mueble pesado. Dejé de bajar, por completo, pero los golpes regresaron, ahora más fuertes, más frecuentes, ya no solo por la noche, también durante el día. Hace una semana, mientras limpiaba el pasillo, escuché el timbre de mi celular. Una notificación nueva. La cámara estaba desconectada, pero el video decía grabación manual. Lo abrí. La imagen mostraba la lámpara del sótano parpadeando. Luego, una cara se acercó a la lente, pálida, ojos muy abiertos, pupilas dilatadas, labios secos. No reconocí ese rostro, solo dijo una palabra, casi sin mover la boca. Voltea, y la grabación se cortó. Volví la mirada de inmediato, con el celular temblando en mi mano. No había nadie.
No dormí esa noche, ni la siguiente. Ahora duermo con luces encendidas, con música, con las ventanas selladas, pero no sirve de nada. Cada madrugada, a la misma hora, 2:17, la lámpara del pasillo se apaga por sí sola, y puedo oír claramente algo raspando bajo mis pies. La cámara sigue desconectada, pero a veces, sin tocarla, graba, y cada nuevo video muestra lo mismo, esa figura cada vez más cerca de la escalera. Mi familia tiene una casa antigua en Tlaxcala, construida por mi bisabuelo hace más de 80 años. Siempre ha estado en manos de los hombres de la familia, pasando de padre a hijo como una especie de herencia silenciosa. Y cuando mi abuelo falleció, me la dejó a mí. Yo no la toqué por años. Vivía en la ciudad, no tenía tiempo para hacerle mantenimiento, ni mucho menos para mudarme. Pero hace unos meses decidí restaurarla. Mi plan era arreglarla poco a poco, pasar algunos fines de semana allá y quizá algún día convertirla en una cabaña para escapar del caos urbano. La estructura estaba bien, pero el polvo cubría cada rincón, y en la esquina más apartada del pasillo trasero estaba esa puerta, una puerta de madera oscura, reforzada con tiras de metal oxidado, trancada con 3 cerraduras grandes y pesadas. Siempre estuvo ahí. Desde niño me intrigaba. Preguntaba a mi abuelo qué había detrás, y él respondía siempre lo mismo: nada que te interese, y nada que deba salir. Con el tiempo dejé de insistir, pero ahora, siendo dueño de la casa, esa puerta me llamaba más fuerte que nunca. Fue durante la segunda semana de limpieza que encontré la llave. Estaba escondida dentro de una cavidad en una de las vigas del desván, envuelta en una tela negra junto a una carta. La letra era del abuelo, sin duda, temblorosa, apretada, escrita a mano con bolígrafo rojo. Decía: si encontraste esta llave es porque estás pensando abrirla. Por favor, no lo hagas. Hay cosas que no deben ser tocadas. Sellé esa puerta con mis propias manos. La selló mi padre antes que yo. Lo que vive ahí abajo no es humano, y lo peor es que no está muerto. Leí la carta 2 veces, y la tercera vez mis manos ya temblaban. Parte de mí quería hacer caso, guardar la carta, fingir que nunca la encontré, pero la otra parte no podía evitarlo. La puerta había sido un misterio durante toda mi vida, y ahora tenía la llave. Esa noche me quedé solo en la casa. Preparé café, apagué todas las luces menos la del pasillo. A medianoche tomé la llave. Me paré frente a la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El silencio era tan profundo que podía oír mi corazón latiendo en el cuello. Inserté la llave en la cerradura principal. Giró con un chirrido seco. Después, las otras 2, una a una. La puerta no se abrió sola. Tuve que empujarla con fuerza. Estaba hinchada por el tiempo, pegada al marco. El aire que salió de ahí era espeso, frío, olía a humedad, a metal y algo más, como carne vieja. Bajé 3 escalones, luego otros 5. Mi linterna apenas iluminaba más allá de 2 metros. El sótano era mucho más grande de lo que recordaba. El techo era alto, sostenido por columnas de piedra, y al fondo vi algo cubierto con una lona negra. Me acerqué, paso a paso. La lona cubría una jaula, grande, de hierro, y dentro había algo. No me acerqué más. Mi cuerpo se congeló al escuchar lo que salía de ahí. Una respiración, profunda, dolorosa, como si cada inhalación fuera un esfuerzo inmenso. Entonces escuché una voz. No era la de mi abuelo, tampoco la mía. Era una voz ronca, que decía: ¿quién eres ahora? Retrocedí de inmediato. Casi me caigo. Subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta de golpe. Volví a poner las cerraduras, y encima de eso clavé 2 tablas con pregos. No dormí esa noche. No he vuelto desde entonces. Hoy, mientras escribo esto, me llegó una notificación del sistema de seguridad que instalé en la casa. Una de las cámaras interiores, la que apunta hacia el pasillo, captó movimiento. Revisé el video. La puerta del sótano está abierta.
y en el marco, parado en silencio, hay un hombre muy viejo, con la misma ropa que usaba mi abuelo cuando lo enterramos. Solo que él no tenía ojos. Mi esposa y yo compramos esta casa hace 6 meses. Una construcción antigua pero sólida, ubicada en las afueras de Querétaro. Lo que más nos atrajo fue el espacio, techos altos, un jardín amplio y un sótano lo bastante grande como para convertirlo en taller. Desde el principio hubo cosas raras, nada grave, solo detalles. El agua tardaba más en drenar en el fregadero. A veces el inodoro burbujeaba solo, aunque nadie lo hubiera usado. Yo lo atribuía a tuberías viejas, algo normal en casas de más de 50 años. Pero en el sótano el drenaje era diferente. Había una rejilla redonda de metal en una esquina. Siempre olía a humedad, y cada vez que bajaba, sentía un silbido tenue, como si el aire entrara y saliera de ahí. Pensé que era cosa del clima, corrientes internas, nada grave. Hasta que una noche, mientras organizaba unas cajas, escuché claramente cómo algo se movía dentro del drenaje. Me quedé inmóvil. Era como si alguien arrastrara los dedos por el tubo. Rasguños suaves, luego una pausa, y después otro sonido más seco, como un golpe ahogado. Me acerqué despacio, me agaché, pegué el oído al metal, y escuché un murmullo, apagado, pero real. No distinguí palabras, solo el tono. Era como alguien hablando bajo el agua. Me alejé. Subí las escaleras sin mirar atrás y cerré la puerta. No le dije nada a mi esposa, ni esa noche, ni en las siguientes. Pero los sonidos siguieron. Cada vez que bajaba la sensación era más fuerte. Ya no era solo un ruido, era como si algo me observara desde el fondo de esa rejilla, como si esperara el momento exacto para llamarme por mi nombre. Y una noche, finalmente lo hizo. Eran las 2:23 de la madrugada. Me desperté con sed. Bajé por agua. Y al pasar junto a la puerta del sótano, escuché un susurro. Claro, directo, desde abajo. Diego. Me congelé. No fue imaginación. No fue una palabra entre sueños. Era mi nombre, pronunciado por una voz seca, dolorida, como si hubiera pasado años sin hablar. Abrí la puerta. Bajé con la linterna del celular. Cada escalón crujía. El aire estaba más frío que nunca. Me acerqué al desagüe. Me agaché. Y ahí lo escuché, justo frente a mi cara. Estoy aquí abajo. ¿Me ayuda? El susurro venía desde muy profundo, como si alguien estuviera atrapado entre metros de concreto y lodo. No gritaba, no pedía con fuerza, solo suplicaba con resignación. Quise responder, preguntar quién era, pero mi garganta no respondió. Subí corriendo. Cerré la puerta del sótano con llave. Puse un mueble pesado enfrente, y esta vez sí le conté a mi esposa. Ella pensó que estaba exagerando, o que tenía alucinaciones por falta de sueño, hasta que días después ella también lo escuchó. Estábamos viendo la tele cuando se puso pálida. Silenció el volumen y me preguntó, ¿tú también escuchaste eso? Alguien diciendo mi nombre. Bajamos juntos, pero los sonidos ya se habían detenido. Sin embargo, a partir de ese día, la voz también empezó a llamarla. Camila, sé que me escuchas. Hicimos de todo. Llamamos a un plomero. Desentapó las tuberías. Dijo que el tubo del sótano descendía más profundo de lo normal, quizás conectado a un sistema antiguo de drenaje, pero nada que explicara voces. Mandamos soldar una tapa de hierro sobre la rejilla, pero eso solo lo empeoró. Ahora la voz golpea el metal, 3 veces, siempre a las 2:23 de la mañana. La madrugada pasada, el golpe vino acompañado de un sonido metálico, como si uñas o algo estuviera tratando de empujar la tapa desde adentro. Y luego, otra vez, ayúdame, sácame de aquí, te lo prometo, no quiero hacerle daño a nadie. Hoy encontramos marcas de óxido por fuera de la tapa, como si algo estuviera intentando salir.
Compré esta casa en Tlajomulco porque estaba barata, muy barata. Sabía que tenía detalles, que necesitaba reparaciones, pero no me importó. Era amplia, estaba aislada y lo más importante, tenía un sótano enorme donde podía montar mi estudio de grabación. El sótano tenía una atmósfera rara. No daba miedo exactamente, pero el aire ahí abajo era más denso, más frío. A veces, al apagar las luces, me parecía que los ecos tardaban más en irse, como si las paredes no quisieran soltar el sonido. Una tarde, mientras instalaba paneles acústicos, uno de los bastidores cayó contra la pared del fondo y sonó hueco. Eso no tenía sentido. Esa pared era de ladrillo macizo. Supuestamente, era el muro exterior de la casa. Pero el golpe resonó como si hubiera un espacio detrás. Toqué varias veces, comparando el sonido con otras paredes. Y sí, algo no cuadraba. Pasé los siguientes días quitando ladrillo por ladrillo. No encontré nada en los planos originales. Nada indicaba que hubiera algo detrás de ese muro, hasta que despejé el centro y vi el arco. Un marco antiguo, enterrado detrás del ladrillo, y más allá, una escalera. Descendía hacia la oscuridad absoluta, de concreto desnivelado, cubierta de marcas. Al principio pensé que eran grietas, pero al acercarme me di cuenta de que no. Eran marcas de uñas, largas, algunas desgastadas, otras incrustadas, como si alguien o algo hubiera intentado subir, arrastrándose. El olor era indescriptible, no a podrido, no a mojo, sino a algo viejo, antiguo, como tierra estancada mezclada con cobre, como si el aire mismo estuviera vivo. Encendí la linterna y bajé. 10 escalones, 20. El pasillo se angostaba. Las paredes parecían talladas en piedra cruda. Ninguna señal de cables, de electricidad, de ventilación. Después de unos minutos, llegué al final. Un cuarto circular de unos 4 metros de diámetro. Había símbolos grabados en el suelo, líneas extrañas, círculos entrelazados. En el centro, una silla de hierro oxidado, vacía. Me quedé parado unos segundos. Quise grabar un video, pero el celular se apagó sin razón. Ni batería baja, ni sobrecalentamiento. Simplemente murió. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentos, arrastrados, desde las escaleras por donde había bajado. Apagué la linterna por instinto, me pegué a la pared, esperando ver una sombra o una figura, pero no vi a nadie. Solo escuchaba la respiración, profunda, irregular. Y luego, una voz, apenas un susurro: «No bajes más». Corrí. Subí las escaleras sin mirar atrás. Me raspé el hombro contra la pared, me tropecé 2 veces. Cerré el muro improvisado con lo que pude. Clavé tablas, pegué muebles, y desde entonces no he vuelto a bajar. Pero anoche escuché algo. Desde el sótano, muy bajo, muy tenue. El sonido de uñas, rascando concreto. Hoy por la mañana encontré polvo fresco de cemento frente a la pared. Como si alguien o algo, desde el otro lado, ya hubiera comenzado a subir. Gracias por llegar hasta el final. Si quieres seguir explorando lo más oscuro de las historias de terror, suscríbete al canal. Lo que viene es aún más perturbador. Nos vemos en la próxima historia.